Juan Esteban, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Buenos días, espero se encuentre bien. Es un gusto estar con ustedes. Buenos días. Juan Esteban Guardera ha denunciado que en el seno del Consejo Nacional Electoral sus acciones responden a partidos políticos y no a los intereses del país. Y estas declaraciones han puesto en duda la transparencia de un proceso electoral. Por cierto, ¿cuál es el destino de esta denuncia, Juan Esteban, que usted ha hecho en contra del Consejo Nacional Electoral? Buenos días y bienvenido. Buenos días. Mire, hay esta frase que se le atribuye a Einstein que dice que la definición de locura es intentar lo mismo esperando resultados diferentes, ¿no es cierto? Mire, nosotros vamos a tener yo he probado documentalmente que hay fraude electoral y no solo una vez, sino que tengo muchos casos en todo el país y he sometido estas evidencias a la prensa y son actas que ya están siendo ampliamente difundidas, ¿vale? Son actas, es bastante grotesco, son bastante contundentes. ¿El universo de Entonces, acta es considerable o son pocas? ¿Cuántas actas son? tengo un volumen de actas que determinaría unos 6 puntos, 20 Con eso ganaría el semifinales. presidente Daniel Noboa. Sí, pues sí, a ver, ahorita nosotros estamos en un proceso de verificación porque son miles de actas. O sea, estamos hablando de, nosotros Cuatro estamos ya mil, cinco llegando mil, a las 9.000 actas 9.000 actas. Bueno, eso con es un problemas. universo de actas Sí, muy importante. sí, ahora, el 9.000, no, no, por ejemplo, mire, en el caso de, hay dos tipos de irregularidades que hemos detectado, que es la ¿Cuáles son? asignación, que es la asignación incorrecta de votos, es decir, los votos que son de Daniel Noboa le mandan, por ejemplo, a Henry Kronfle. ¿M? Esa es la una, y la otra es el robo de los votos de ausentismo. Es ¿Pero qué decir, llenan las actas de ausentismo? ¿Cómo es? a ¿Cómo es eso el voy. mecanismo? Mire, para que su público lo tenga claro, Sí, sí. hay personas que no van a votar porque se enfermaron, porque no les dio la gana, porque no pudieron llegar, porque se chumaron, lo que sea, ¿vale? Esas personas que no van a votar, esas actas se dejan sin llenarse, se dejan vacías, se quedan en las mesas y esas actas se llenan. ¿Cómo detecto yo eso? Porque nosotros sabemos que el ausentismo va del 18 al 20% en todo el Eso. país. En las zonas La rurales, segunda vuelta pues, baja, ¿no? perdón, En la segunda vuelta baja, en la primera es mucho más alto, ¿no? sí, pero además, sobre todo en la zona rural, hay más ausentismo porque las vías de acceso son más difíciles, porque las Sí. distancias son más largas, porque hay menos facilidades, y en la zona urbana baja al 15%. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos recintos enteros en Manabí en donde hay 0% de ausentismo, ¿vale? Entonces, 0% es imposible. no, pues maestro, o sea, eso es Es imposible. burdo y descarado. Claro, pues póngase, hay una parte en el páramo de Pichincha, hay una zona bastante rural en la provincia de Pichincha, cerca de Pinta, que se llama Tolontac. Le reto a usted que ponga en Google Maps dónde está Tolontac y usted va a ver que es Tolontac, hermano, es en el páramo del páramo. O sea, ahí no hay nada. Y ahí en Tolontac hay un recinto con 0%, hay juntas con 0% de ausentismo. Entonces es imposible, ¿vale? Ahora, ahí no te puedes robar todos los votos. Por cada acta que tiene problemas, solo puedes robarte alrededor de 60 votos por acta, ¿vale? Entonces, con 9.000 actas de problemas ya tenemos una variable, tenemos una cantidad de votos muy, muy grave, pero esa no es la única irregularidad. A esas tenemos que sumarles casos como el que te puedo mostrar ahorita, en donde los votos de Daniel Noboa le dan, por ejemplo, como te digo, a Henry Kronfle, o el que hice público el video, que es en Cotopaxi, en la Tacunga, en donde los votos de Daniel Noboa directamente le dan a Luisa González. ¿Y cómo detectamos eso? Porque miren, un recinto con la misma gente, del mismo lugar,
todos los votos tienen una tendencia, ¿no es cierto? Todos los votos de la mesa, por ejemplo, uno masculina tienen unos votos, los de la dos masculina tienen unos votos y así sucesivamente. Y de repente tienes una ruptura total. Los votos de Daniel Noboa, exactamente esos montos le dan a Luisa González. Entonces, y luego verificamos las actas y claro, es grotesco. Juan Esteban, pero también Luisa González, igual que el presidente Daniel Noboa, hicieron público su inconformidad e insinuaron que había fraude, que habían sido afectados, ¿no? En el proceso electoral. Ujú. Y ahora una denuncia suya formalizada ante el Consejo Nacional Electoral crea más duda que certeza en este sentido. ¿Y qué destino tiene? ¿Qué juegos de intereses responde la formalización de esta denuncia? Porque muchos dicen que usted estaría con esta denuncia beneficiando o creando un relato que beneficie a Daniel Noboa por la relación que se ha identificado con usted y con el gobierno. Esto es lo que se dice públicamente, ¿no? No, usted se ríe, pero es lo que se comenta. Sí, Inclusive sí, sí. escuché una entrevista en la Posta donde le pregunta a usted, le preguntan a qué respondía y a quién respondía este proceso, esta denuncia y a quién favorecía. Sí, claro, y se especula mucho, maestro, porque Se yo voy muchos especula, yo años sé. luchando, mire, yo voy muchos años luchando contra la corrupción y siempre se ha especulado para quién opero. Si doy un ejemplo, verá, yo logré la condena famosísima contra Pavel Muñoz, el alcalde de Quito, que tuvo que hasta pedir perdón, ya. Y yo gané ese juicio, ¿no es cierto? Entonces, en esa época decían que yo era un personero de la prefecta de Pichincha, de Paola Pavón, porque en ese momento Paola Pavón y Pavel Muñoz estaban peleados. Yo no sabía eso, pero me decían que yo estaba a favor de Paola Pavón. Obviamente que no. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando le enjuicié a Susana González, prefecta de Guayas, también decían si que yo era un personero de Nebot, porque aparentemente también había una bronca entre Nebot y Cintia Viteri y Susana González. Entonces, mire, siempre se va a especular eso. Sí, pero yo le Y yo, pregunté a quién pero yo no, beneficia. no, Si no beneficia a los actores no. políticos, Mire, beneficia a la mire, sí, democracia, beneficia a la soberanía de la expresión de un pueblo. Es muy importante porque se nos acuse y se malinterprete una acción de gestión en defensa de derechos y de los valores de la democracia. No podemos dejar de denunciar si tenemos evidencias que hay alguna irregularidad en este proceso. mire, yo soy, le soy franco cómo empecé yo este trabajo. Mi mamá, los diciembres, eh, coge, o sea, recolecta ropa de las amigas y dona. Y eso lo hace mi hermano, ¿vale? Eh, también. Yo, en vez de hacer eso, yo soy un jurista, perdón, yo soy un jurista que conozco de finanzas. Entonces podía perseguir la corrupción de manera fácil. Y para mí detectar el fraude electoral también es relativamente fácil porque, mire, es cuadrar caja. Son números. Al Claro. final no hay ninguna diferencia entre cuadrar caja en un supermercado y ver que los votos, Las actas, los que las votos. actas cuadren, que los votos de una junta electoral cuadren. Es Bueno, exactamente lo mismo. Entonces, yo sí podía hacer eso. Y desde el 2015 empecé a voluntariar eh, así como mi mamá entrega ropita en claro. los diciembres, yo voluntariaba en la Comisión Nacional Anticorrupción, sin cobrarles un centavo, con ellos hice 39 casos de corrupción. Y de ahí, con el paso de los años, me ven aquí. ¿Sabe para quién trabajo yo? Para mi mamá, para mi papá, para mis hermanitos. O sea, porque todos queremos vivir en un país que no esté tan roto. Para ellos trabajo yo, ¿sabe? Bueno, eres un activista de garantías de derechos, fundamentalmente, ¿no? Por tu Sí, práctica, por lo que expresas, porque finalmente uno asume tutelaje de defensa de intereses generales del país y de la nación y de los derechos de los ciudadanos. Es lo que se debería entender cuando se asume una responsabilidad que se convierte hasta militante respecto a la defensa de los derechos de los ciudadanos o de la estructura de un Estado o del valor de una democracia. En este caso, lo que tu denuncia nos habla de que estás interesado en que estos procesos sean transparentes y que se respete la voluntad soberana de un pueblo. y es más, permítame, lo que usted dice es muy interesante. O sea, las personas dicen, ¿y qué va a pasar? Miren, yo tengo una.
una pretensión, una sola pretensión, que es que se cambie el personal del Consejo Nacional Electoral, que son responsables donde yo he encontrado más casos de fraude, de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué? A ver, pero que Mire, se cambie el personal o los delegados de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Usted estuvo en el Consejo de Participación Ciudadana y no pudieron hacer el relevo pero, de estos pero, consejeros. pero al país le queda constancia que yo fui el consejero que más intentó, no, perdóneme, Sí, sí, yo sí. fui el que intentó cambiarles con tres temas. Primero, yo saqué un nuevo calendario, yo hice público con rueda de prensa un nuevo calendario para acelerar los concursos para que todos se vayan en noviembre del año pasado. Uno. Dos, yo hice las mociones para que se vayan. Y de hecho, ahorita se inició ya el concurso gracias a la moción que yo presenté. Y no solo eso, ¿se acuerda usted que había todo este rebulicio sobre que los suplentes tenían que posesionarse? Eso nació de una noche de insomnio mía porque una novia me dejó. Entonces una novia me dejó y yo no sabía qué hacer. Sí, 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 No voy a dormir. yo estaba cavilando porque la novia me dejó porque no tenía tiempo, ¿no es cierto?, para pararle balón a ella. Para atender, Y no entonces tenías estaba tiempo para el cavilando. amor. Claro, entonces ahí me puse a estudiar y verifiqué que los suplentes habían sido posicionados después que los titulares. O sea, en noviembre de 2018 entraron los titulares, en febrero de 2019 entraron los suplentes. Por lo tanto, mi lógica era, si ya pasó los 6 años para los titulares, que entren los suplentes. Y eso lo hice público mediante una carta que le escribí a Andrés Fantoni, que yo la hice pública. Entonces, ahí empezó todo ese rebulicio, que ha terminado en juicios, con acciones de protección, etcétera, etcétera. Entonces, Ahora, pero tú mire, has dicho una cosa importante, que los miembros del Consejo Nacional Electoral responden a los intereses de los partidos políticos. Y la redistribución o el reparto regional que se hace para el proceso electoral desde el escogitamiento personal, se lo asignan a cada uno de los consejeros, se asignan ese reparto regional por regiones y dice, bueno, tú provincial, estás, ¿ah? provincial, Provincial. provincial. Bueno, Sí, claro. entonces la causa no es, o sea, la calentura no está en la sábana. Hay que cambiar la estructura. El sistema no es democrático, no es socialmente justo, es discrecional. Hay que cambiar el sistema. Por supuesto, mire, ahí le puedo decir dos cosas. Primero, eh, hay dos temas muy graves. Primero, esto ocurrió oficialmente. Esto no es un rumor, esto no es algo que me estoy inventando, es algo que todo su público, todos los radioescuchas que están pendientes de esta entrevista pueden verificar. Se dice que los consejeros tienen que ser neutros apartidistas, que no pueden pertenecer a un partido, y eso está en la ley, porque son consejeros del Consejo Nacional Electoral, entonces no pueden beneficiar a un partido. Entonces se dice que no pueden haber sido candidatos, que no pueden ser adherentes, que no pudieron haber sido dirigentes, esas tres cosas. Pero imagínese esta ley. También se dijo en las últimas elecciones que para ser postulante necesitaba usted tener un patrocinio de un partido político. Entonces, lo que sacamos por la puerta, lo metemos por la ventana. Claro. ¿Qué sentido hace decir que usted no puede ser ni dirigente, ni afiliado, ni ex candidato, pero sí tiene que tener el patrocinio oficial de un partido político? Y permítame, le digo, Estela Acero, la consejera del Consejo Nacional Electoral, oficialmente fue propuesta por Alianza País en su época correísta, porque ella fue electa en el 2018. O sea, Estela Acero fue propuesta por el correísmo. José Cabrera fue oficialmente propuesto por el Partido Social Cristiano. Enrique Pita fue oficialmente propuesto por Creo. Elena Nájera fue oficialmente propuesta por Concertación. Entonces, y eso figura como tal en las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, oficialmente. Bueno, por eso es que hay que Entonces, cambiar el sistema, la estructura. La es, estructura está mal diseñada, propicia discrecionalidad, propicia corrupción, no propicia falta de transparencia. Eso es lo que hay que cambiar. sí, mire, le hago una pregunta. ¿Usted cree que el Partido Social Cristiano iba a postular a alguien que sea neutro, alguien que le prometa democracia, o iba a promocionar a un polizón que El defienda los intereses del patrocinio Partido Social Cristiano? significa lealtad Ahí está. política para el patrocinante. Entonces, en esto no nos prestemos a confusión. Así es. Ahora, otro tema. Permítame le digo lo que también ocurre. Esto ocurre tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Consejo de la Judicatura. ¿Sí?
como todo el mundo quiere puestos para sus familias y amigos y colaboradores, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador los puestos públicos son oro, es oro con el que se trafica, los puestos públicos. Mire, esto pasa en el Consejo de la Judicatura, se reparten las provincias. Entonces son 5 consejeros Bueno, y cada uno dice, también pasaba en el Consejo de Participación Ciudadana. no, 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 porque en el Consejo, me refiero a que han sido hasta destituidos porque han tenido infracciones electorales, porque está prohibido estar vinculados a partidos y aparecieron en las campañas vinculados a partidos. a ver, estamos hablando de dos temas diferentes. Verá, una cosa es el reparto de las provincias, No, no, otra cosa eso está claro. es el tema de la no Liga hablo de Azul. Ahora verá, para su público lo que estaba yo diciéndole, en el Consejo de la Judicatura y en el Consejo Nacional Electoral, los consejeros se reparten las provincias. ¿A qué me refiero? Que los cargos de cada una de las provincias se les da a un consejero. Y eso, por ejemplo, ¿qué pasa en el Consejo de la Judicatura? Cada uno de los consejeros toma a su cargo 4 o 5 provincias, porque son 24 provincias, 5 consejeros, es decir, un consejero se queda con una provincia menos. Y normalmente el consejero que se queda con una provincia menos toma a su cargo Guayas o Pichicha, que son las más importantes en términos económicos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral es exactamente lo mismo, se reparten las provincias. Y al repartirse las provincias, se reparte el control del proceso electoral de las provincias. Estimado correcto, Stalin, mi correcto. reivindicación, yo quiero que esas personas salgan. Esas personas no pueden estar de cara a estas elecciones. No lo pueden. No pueden estar de cara a estas elecciones. Ya, pero más allá de que lo cambiemos, ¿cuál es el castigo, la pena que se puede establecer? ¿Qué tipo de delitos se configuran en este proceso? Bueno, el delito de fraude electoral. Existe el delito de fraude electoral, que está Fraude muy mal. electoral. Claro, Tiene el que ir sistema. esto a lo contencioso electoral, entonces. No, 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 o no. Esto es el circuito, eso es el circuito electoral. El Tribunal Contencioso Electoral ve infracciones electorales. Ya. No, esto es un delito que le compete a la Fiscalía General del Estado. Ah, Esto es materia de Diana Salazar, querido amigo. bueno, eso es mucho más delicado. Eso significa que la Fiscalía debería iniciar una investigación sobre la denuncia que usted ha realizado. ¿Usted ha enviado toda la Así- documentación a la Fiscalía? ¿Ha derivado esto a No, la Fiscalía? Bueno, pero no, no, entonces, no, no, no. ¿qué de Mire, oficio tiene que aquí, iniciar la Fiscalía esto? No. mire, ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Sí, se puede, esto es materia de fiscalía, por supuesto, usted me pregunta de delitos. Lo que yo le puedo decir es que ah, hasta que se haga el proceso en fiscalía, ya tenemos la segunda vuelta y ya nos quedaron el fraude otra vez. Yo lo que quiero es que se genere tanta presión desde los organismos públicos, ¿vale? Tanta enorme presión que las personas claves responsables del fraude que ahorita estamos evidenciando salgan y no sean los responsables. Yo necesito que, por ejemplo, en Manabí, la delegación provincial de Manabí tiene que irse a sus casas porque no detectaron el fraude que yo lo acabo de hacer. Porque si no cambiamos las personas a cargo del proceso, Pero dígame una estimado cosa, Stalin, vamos a volver a tener los fraude. partidos Estimado Stalin, políticos tienen su tenía cuota un y compromiso así. con otra entrevista. A ver, Te tengo que dejar. perfecto, Esteban. Los partidos políticos, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, por los patrocinios y por cómo se han distribuido el país por regiones de competencia, ponen sus delegados, ¿no? Ante el Consejo Nacional Electoral para que conformen las juntas para veedores y todo esto. Bueno, ¿cómo elimina usted esa posibilidad de que también estos personales puedan estar manipulando el proceso de control electoral? No puedo garantizarlo. A ver, mire, no es mi rol tampoco garantizarlo. Yo lo que puedo es identificar irregularidades y decir, estos son los responsables que se cambien. Ahora, si llegan otros y también se corrompen, eso no es mi responsabilidad como ciudadano, ¿no? Ahora, ¿en qué instancia está la denuncia, Esteban? Estimado Stalin, lo siento un montón, le tengo que dejar porque tengo un chorizo de casos y yo soy fan de Radio Atalaya y discúlpeme, me encantaría continuar con la entrevista, pero es que si no, se me descuadra todo el resto de Correcto. agenda. Esteban, muchísimas Un fuerte gracias por abrazo. atender este diálogo.